Algunos ejemplos que podríamos citar, por ejemplo, para el caso de la enseñanza de la historia del Perú, hay una novela de Luis Freire, El secuestro del señor de Zipán, que es una novela descabellada, pero en cuyo primer capítulo, sin embargo, trata con una precisión histórica el entierro del señor de Zipán, ¿no? Un gobernante mochica. Ese libro, ese primer capítulo podría ser muy bien usado por un profesor de historia que quiere explicar la cosmovisión del mundo mochica, por ejemplo. O las tradiciones peruanas de Ricardo Palma tienen muchas de sus tradiciones se refieren a la gesta emancipadora, por ejemplo. Y incluso la edición SM, una editorial española que tiene sede en Lima, ya las recopiló para precisamente utilizarlas. Que, bueno, para ponerlas, me imagino, a disposición de cualquier curso de historia del Perú, ¿no? Para explicar la gesta emancipadora peruana, ¿no? Hay un caso concreto donde ya hay un esfuerzo editorial para esta propuesta. Incluso en economía, ¿no? En Lima hay un curso, siempre se enseña a fines de secundaria un curso de economía. Hay un texto que no es para escolares, pero que da pie a pensar de esta relación entre la literatura y otras disciplinas. Hay un libro de Michael Watts, de The Literary Books of Economics, donde hay un texto de Gargantúa y Pantagruel, ¿no? Que explica 450 años antes que los economistas explicaran un fenómeno de externalidades. Este libro de Gargantúa y Pantagruel explica ese fenómeno económico, o sea, con una diferencia de 4 siglos y medio. También, por ejemplo, libros como Babú, donde son monos que se escapan del zoológico y después de un tiempo, cansado de la mala vida, unos quieren regresar al bosque, del bosque a la celda, y otros quieren permanecer en el bosque. Ese libro daría tranquilamente pie a las discusiones sobre la libertad de elegir. Podrían ser unas discusiones durante las asambleas que suele haber en algunos colegios donde los niños discuten temas libremente, niños de quinto grado de primaria podría ser, por ejemplo. Y el segundo libro que pienso como para un curso de ética, por ejemplo, de moral, es el libro de Abutrot, de Roald Dahl, donde un viejito hace innumerables esfuerzos, pero hace a la vez un engaño para enamorar a una viejita y al final conquista el amor de ella. Sería interesante en un curso de ética que los alumnos expresen si están de acuerdo o no con lo que hizo ese viejito. Acá dejo algunas relaciones de texto de literatura que pueden ir en auxilio de otras disciplinas y aligerar un poco el tedio del estudio, ¿no? Historia, economía, biología, matemáticas, educación cívica, moral, etcétera. En la parte de leer, expandir y conectar, se propone realizar una actividad que sobre la base, perdón, siguiendo en el punto de leer, expandir y conectar, se propone realizar una actividad que sobre la base de alguna lectura proponga una actividad creadora, por ejemplo, aprovechando un poco el vínculo entre leer y crear y escribir, que modifique el final del libro, introduzca un nuevo personaje o desarrolle una nueva historia considerando 2 o 3 personajes de la historia original. También dentro de la actividad 4 propone escribir algún texto breve, por ejemplo una anécdota, utilizando el lenguaje de algún texto clásico, por ejemplo el español antiguo de la versión original del Quijote. Esto se hizo en un colegio experimental de Lima, ¿no? Y funcionó muy bien, pues los alumnos se divirtieron mucho y además que aprovecharon, entendieron mejor el lenguaje del Quijote y tuvieron la oportunidad de entender mejor e interiorizar mejor toda la irreverencia que tenía este clásico español, ¿no? Que tal vez sin ese ejercicio no lo hubieran podido conseguir. Ahora, respecto a leer con los expertos, se propone la actividad de que aprovechando el uso de un texto literario de otra disciplina, por ejemplo, y aprovechando el ejemplo que hemos mencionado anteriormente, se propone que algún profesor lea y comente la lectura no solo de una perspectiva literaria, sino de la perspectiva de su propia disciplina. Como dijimos antes, por ejemplo, un profesor de historia podría ir a leer el texto del señor de Zipán y comentarlo de la perspectiva histórica y no necesariamente de la perspectiva literaria, un poco para crear sinergias y vasos comunicantes entre disciplinas. También se puede invitar a algún escritor, de preferencia que sea el escritor de alguno de los libros que los niños hayan ya leído en sus planes lectores, para que cuente su proceso creativo y responda a inquietudes de los alumnos, para que cuente también qué libro les interesa a él y su experiencia como lector y como escritor.
También se podría encargar a los alumnos, por ejemplo, indagar en el contexto en el cual se han realizado algunas obras, ¿no? Indagar el contexto en el cual se crean las obras. Por ejemplo, los alumnos pueden realizar trabajos grupales para abordar los contextos históricos en el cual se desarrollaron las obras de las aventuras de Tom Sawyer o de Huckleberry Finn. Un poco podrían ser apoyados por profesores de historia para entender un poco la historia del sur de Estados Unidos, la esclavitud y entender la cosmovisión que había detrás de la creación de un clásico como Tom Sawyer, como las aventuras de Tom Sawyer. Y por último, la actividad 4 podría también, que tiene que ver un poco con la actividad anterior, es comparar contenidos entre obras escritas en épocas similares. Sería interesante comparar, por ejemplo, las aventuras de Tom Sawyer con Corazón, que son escritas casi por la misma época, o más aún, comparar dos obras que han sido escritas en tiempos muy parecidos y en el mismo espacio geográfico, ¿no? Como Pinocho y Corazón, que tienen enfoques o un poco, uno es muy irreverente y el otro es demasiado edificante, ¿no? Y tratar de encontrar las diferencias ideológicas, tratar de encontrar las diferencias de las obras a la luz de los diferentes contextos ideológicos, personales, sociales, etcétera. Y bueno, y eso es creo toda la propuesta de mi parte. Un saludo desde Lima.